Bueno, muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de donde nos ven, donde nos escuchan. Gracias por estar aquí en en esta nueva charla que inaugura el ciclo Talento L de autogestión y emprendimiento. Hoy nos acompaña María Alejandra Monsalve, de Español con María. Y les agradezco mucho, podemos silenciar los micrófonos y les agradezco a todos que estén aquí hoy, contentos de poder comenzar este nuevo ciclo. Habíamos tenido antes un ciclo de materiales L y bueno, como ustedes saben, esta iniciativa Somos Profesores L Colombia recoge el interés y la inquietud de tantos colegas que hay en el país y en tantos lugares del mundo por formarnos, por conocer más y también por aprender juntos, que es como la, la bandera de lo que siempre decimos, ¿no? En el día de hoy, entonces, tenemos a María Alejandra Monsalve. Como ustedes saben, bueno, ella es una colega, profesora de español como lengua extranjera, quien en el 2018 ganó el reconocimiento como la mejor youtuber de contenido de valor en los premios LATAM Digital por su canal en YouTube Aprender Español con María. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Para todos es muy interesante poder aprender de tu experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a todos por estar conectados y por interesarse. Bueno, la idea de esta charla, como saben, pues es aprender de María, aprender de su experiencia, pero primero vamos a conocer quién es ella, ¿no? Otro de los pilares de Somos Profesores de Colombia es darle visibilidad a los colegas que están trabajando desde tantos lugares y espacios en español como lengua extranjera. María Alejandra Monsalve Acevedo es la fundadora de Español con María, la comunidad tropical de estudiantes de español. María, ¿por qué? Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué la comunidad tropical que tiene Bu- tanto que ver con el asunto de la interculturalidad? Bueno, lo primero es que cuando yo creé Español con María, lo creé desde el principio como una marca personal. Pues lleva mi nombre, lleva todo. Y yo dije, ¿yo cómo me puedo identificar? Y yo realmente soy una persona muy tropical, me fascina todo lo tropical, desde los olores, los sonidos, la cultura en general de todo lo que tiene que ver con el trópico. De hecho, digamos, en varias oportunidades de la vida he tenido la posibilidad de mudarme a otras partes del mundo y siempre digo, no, yo soy un ave de la línea del Ecuador, no me puedo mover y es un concepto con el que me siento muy ligada y que pues si uno hace un emprendimiento de marca personal tiene que estar muy ligado a uno. Y cuando quise empezar a enseñar español, encontré un concepto que me gustaba mucho y que entró con esta idea de lo tropical y es el tema latinoamericano. Obviamente no toda Latinoamérica ni habla español, ni toda Latinoamérica es tropical, pero la Latinoamérica que yo vivo todos los días sí, y esa es la Latinoamérica que puedo compartir a través de los distintos canales digitales. Y encontré digamos, por encima de tropical y todo, también soy una latinoamericana orgullosísima de mi identidad, de la historia y me siento súper identificada con la historia de otros países latinoamericanos también. Y algo que me parece muy chévere de este tema latino es que es la única raza del mundo que incluye a todas las razas. Tú tienes latinoamericanos nativos, obviamente de raza indígena, de raza negra, porque tuvimos también esta historia de la esclavitud que vino y marcó una pauta muy importante aquí, eh, europeo, porque pues con toda la conquista también tenemos nuestras raíces europeas, asiática, porque también, por ejemplo, tú ves la historia de otros países como Perú o como Brasil, que es otro país latinoamericano, y tienen una influencia asiática. Entonces, ser latinoamericano es un concepto que no va con o no va ligado a nacer en América Latina, sino con sentirte parte de América Latina. Entonces, básicamente, esto de español tropical es otra forma de decir Latinoamérica presente. Qué interesante. Tú, cuando empezamos a hablar para realizar esta charla, me comentabas que tu formación inicial pues no es como en pedagogía o en filología, en lenguas.
y que tú eres comunicadora social, ¿no? ¿Cómo Sí, señora. llegaste desde la comunicación a la enseñanza de español como lengua extranjera y decir, yo quiero ser profesor de español como lengua extranjera? Bueno, estudié comunicación como profesión, pero aparte soy apasionada por la comunicación humana, por todos los campos de la comunicación, siendo el lenguaje uno de esos campos. Y antes de llegar a ser profesora de español o antes de llegar a enseñar un idioma, me volví amante de aprender idiomas. Entonces, no sé, yo aprendía idiomas por gusto y aparte leía curiosidades de los idiomas por gusto. Entonces, más que volverme experta en enseñar idiomas, tenía una gran experiencia aprendiendo idiomas. Y me di cuenta de un montón de cosas que yo hubiese querido tener en el proceso de aprendizaje, que pues en este momento, digamos, ya con el conocimiento y la experiencia que tenía, yo podía ofrecérsela a gente que quisiera aprender español. Muy bien, pero entonces leyendo un poco sobre ti, te escuché decir que la idea de Español con María había venido como de un experimento sobre marketing digital. Cuéntanos Ujú. de esa experiencia, ¿no? Porque yo veo que hay como todo que cuadra ahí, ¿no? El tema de la comunicación, el interés por las lenguas, pero también el tema del marketing digital. Todo. Cuéntanos Hoy un en día, poco. hoy, Ujú. hoy, hoy en día yo siento que esto es como una constelación donde yo tenía puntos sueltos y ya se conectaron y formaron Español con María. Soy amante de la comunicación, me apasiona también conocer el marketing digital, me causa muchísima curiosidad. Y hace rato venía yo con la idea, bueno, Español con María nace en este taller que fue en el 2016, pero hace rato, en diciembre del 2016, pero yo venía con la idea de que quería eh, crear un canal de YouTube para varias cosas. La primera, a nivel profesional, necesitaba o quería, tenía interés en mejorar mis habilidades frente a la cámara, pues en toda la carrera comunicación social en la universidad en la que yo lo estudié, estudiamos todo, ¿no? Entonces estudiábamos televisión, estudiábamos radio, no era como un solo medio. Y en los trabajos en equipo, pues uno empieza a desarrollar roles y aunque todos en teoría sabemos presentar, todos en teoría sabemos dirigir, pues cada quien se va como especializando en lo que sabe y yo, la verdad, muy poca experiencia tenía frente a cámaras y veía como esa necesidad de hacer algo. Entonces, primero tenía como este deseo de hacer algo en YouTube, pero ahora viene, sí, quiero hacer algo. ¿De qué? ¿De qué puedo hablar yo que le genere valor a la gente y que me guste a mí? Pues a mí me gusta, la verdad, el aprendizaje de idiomas y las culturas. Pero yo decía, ok, el idioma que más me gusta, honestamente, es el portugués, pero yo no tengo el conocimiento o no siento que tenga el conocimiento suficiente para agregar valor por encima de otros profesores de portugués en Internet. ¿Por qué? Porque, porque no era hablante nativa, porque tampoco tenía un conocimiento profundo de las raíces del idioma, sino que simplemente sabía el idioma. Y no quería exponerme en ese momento, ¿no? Hoy en día ya no pienso igual, pero en ese momento no quería exponerme a que la gente dijera como, oye, tú estás enseñando portugués, pero ni siquiera tienes el acento, o estás diciendo esto mal, y pues uno al no tener el conocimiento o el dominio tan fuerte del idioma, pues podía, digamos, equivocarse con mayor facilidad. Entonces empecé a pensar y dije, ok, nadie me va a decir que no hablo español como nativa, porque evidentemente soy nativa. Y en un taller de marketing digital en el que estuve con Luis Betancourt, que es un asesor de marketing digital en Colombia y en general en América Latina, si les interesa conocer más de él, eh, el tipo nos enseñó a hacer un estudio de mercado basándonos en las palabras clave de Google, mirando cómo la gente buscaba cosas. Y al final del taller nos dijo, bueno chicos, ahora que ustedes ya saben hacer esto y poder ver si hay distintos productos o servicios tienen una demanda real, pueden llegar a su casa y esa idea que han tenido en la cabeza, validarla. Sí, él lo dijo así como una idea suelta y pues yo sí he sido siempre muy aplicada como en el estudio y llegué a hacer eso. Y la idea que yo tenía en la cabeza ahí ya era enseñar español, entonces empecé a buscar o investigar cómo la gente aprendía español en Internet y cómo encontraba los servicios de aprendizaje de español en Internet. Y ahí fue cuando me di cuenta que bueno, obviamente la mayor cantidad de las personas buscan aprender español desde el inglés. Es el que tiene, eran en ese momento las búsquedas que tenían mayor impacto, pero me di cuenta que la gente que estaba ya buscando en español, eh,
quería primero cosas que no fueran tan básicas y dos, cosas Sí, sí, más pero es una relacionadas charla, yo a la estoy escuchando. cultura. Pues estoy tomando. ¿Aló? Perdón. Tranquila. Eran cosas más relacionadas con la cultura. Entonces ahí fue donde vi la oportunidad de crear un contenido que pudiera satisfacer esas necesidades que yo empecé a identificar. Y cuando hiciste esa búsqueda, ¿encontraste muchos colegas en Colombia trabajando el tema? Mm, Yo siempre he sabido que hay muchos colegas trabajando, pero en ese momento muy pocos eran evidentes en Internet, es decir, no estaban posicionados. Cuando empecé esa búsqueda, encontré que en la enseñanza del español, sobre todo en ese momento, estaba principalmente protagonizada por profesores de España. Pero curiosamente, en eso que fue a finales del 2016, encontré que las búsquedas de personas ya con un nivel intermedio y avanzado de español estaban más relacionadas con cosas que no eran del idioma como tal, del estudio del idioma, sino de productos culturales fruto del idioma. Por ejemplo, Despacito, que era la canción que estaba de moda, toda la gente queriendo preguntar, digamos, y me daba cuenta que eran extranjeros aprendiendo español por las estructuras gramaticales que usaban en las búsquedas, preguntando palabras específicas de Despacito, preguntando esos modismos, preguntando qué quería decir, cosas por el estilo. Entonces ahí fue donde me di cuenta que la gente no, un porcentaje de la gente no aprende español porque le gusta el español, aprende español porque le gusta lo que representa el español. Así es, qué interesante eso que comentas. Antes de continuar, quiero decirle a todos que si alguien quiere hacer una pregunta, pues por favor, levanten la mano y vamos preguntándole a María poco a poco. Yo tengo una serie de preguntas preparada para ellas, pero sé que muchos de ustedes también. Entonces, siéntanse libres de levantar la mano y vamos dando la palabra. Quiero rescatar algo muy interesante que dices, María, y te hiciste la pregunta y es algo de lo que hemos venido hablando en estas charlas, que es, ¿qué es en lo que yo soy bueno, no? Ujú. Cada vez tenemos en Colombia una comunidad más y más grande de colegas que ya se han dedicado por muchos años a enseñar español y que han visto cómo ha sido esta evolución de nuestro trabajo, digamos, hablando de los últimos 20, 25 años, ¿no? Muy pocas personas, haciendo yo como una indagación entre las personas más cercanas, muy pocas personas conocían de tu canal, ¿no? Sin embargo, tu canal tiene miles de usuarios. Me comentabas que impactas a más de 100.000 personas al mes y hace 2 años impactabas a 30.000, ¿no? Ujú. Em, Me gustaría mucho como hablar acerca de ese valor agregado que tenemos cada uno de nosotros como profesores de español como lengua extranjera, teniendo en cuenta eso que tú comentabas, ¿no? Los asuntos de interculturalidad y que a uno le guste lo que hace y que sea capaz a través de la lengua compartirlo con tantas personas que se interesan por aprender español, ¿no? ¿Qué tanto impactó en tu proyecto Aprender Español con María el apoyo de una incubadora de empresas? Porque si bien empezar un negocio de marketing digital, pues permite que uno pueda arrancar con cosas sin tanto presupuesto, sí se necesita saber, como lo venías comentando hace un momento, cómo puedo impactar a más personas. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo participé en apps.co, que es una convocatoria que tiene el gobierno colombiano para el desarrollo de empresas digitales. Yo antes de apps.co con Español con María llevaba 8 meses, ponle, y sí tenía un crecimiento muy alto, pero era un proyecto. El impacto que yo tuve con apps.co es que ese proyecto se convirtió en una empresa, en un negocio sostenible. Entonces, el impacto es total. Pues yo no digo que uno se las tiene que saber todas y precisamente están esos programas para aprender, pero yo llevaba todo muy folclórico, todavía llevo muchas cosas folclóricamente, pero antes más. Apps.com me hizo sentarme, tener claro cuál era mi propuesta de valor, tener claro cuáles eran las necesidades de mi público,
todos podemos enseñar español, pero no todos le enseñamos a las personas, a las mismas personas, con las mismas necesidades, con los mismos métodos, con los mismos contenidos, porque pues para cada tiesto y su arepa. Entonces básicamente mi trabajo con Act.co era descubrir qué tiesto era yo, era descubrir exactamente qué tiesto era yo y dónde estaban mis arepas para poderlas encontrar. Entonces el impacto fue muy grande por eso, porque me cambió muy de haz lo que te gusta y sigue tu corazón. Ah, ok, sí, lo que te gusta sigue tu corazón, pero escucha al mercado, atiende al mercado y transfórmate para el mercado también. Sí, una de los pilares también nuestros en Somos Profesores L Colombia es también apoyar tantas iniciativas que tienen tantos colegas que se han formado o que tienen ideas que no han podido todavía como llevar a cabo, ¿no? Realizar. Antes de darle la palabra a Mac, que tiene la mano levantada, quería preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de empezar un emprendimiento en la enseñanza de español como lengua extranjera? Y después, Mac, puedes continuar con tu pregunta. Bueno, yo te puedo contar desde mi experiencia personal, que fue lo más difícil para mí. Y sobre todo para mí al principio fue creerme el cuento, porque, porque uno, digamos, llega con muchas, haciendo cosas nuevas para uno, presentándose a una cámara que para uno es nuevo, y además hablando de un tema del que no he hablado antes, perdona que hay una celebración detrás, hablando de temas de que no es que no los domine, pero no tenía experiencia hablándolos en público. Entonces, creerme el cuento y entender que uno nunca se las sabe todas, ¿no? Y siempre hay mucho conocimiento por descubrir, pero entender y convencerme de que mi conocimiento es válido, para mí fue lo más complejo y ganar como esa confianza. Digamos que al principio, cuando empecé español con María, yo no quería que nadie, digamos, de mi vida real supiera, porque me daba vergüenza pensar que fueran a YouTube y me hicieran memes. Y digamos que en ese momento pensaba así. Hoy en día pienso, ve y te metes y te burlas, no me importa porque YouTube me va a premiar por cada reproducción que tú des. Pero entonces como que en esa etapa inicial, para mí fue muy difícil el tema de la confianza, de entender que yo tenía talento, que mi conocimiento también era válido y que pues si me equivocaba tampoco pasaba nada. O sea, todos estamos aquí para equivocarnos y para celebrar el error. Entonces, en mi caso particular, eso, entender y confiar en mí como prestadora de un servicio. Mac, por favor, sigue. Mac, querías hacer una pregunta, tenías la mano levantada. ¿No? Vale. Me avisas si te puedes conectar con el audio. Bueno, María, pues sí, lo que dices es muy, 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 muy importante, ¿no? Como primero creerse uno de lo que es capaz de hacer y hasta dónde puede llegar. Pero viene también el tema bueno, dices tú, uno no se las sabe todas, pero permanentemente nos estamos formando, ¿no? Leía preparando esta entrevista contigo que habías comenzado en tu blog, en tu página, no recuerdo en este momento si era en alguna de las dos, que habías propuesto unos ejercicios de complementos directos e indirectos y que los habías vendido. En este tema del emprendimiento de la marca propia, que es hoy lo que nos invita a este nuevo ciclo, ¿cómo fue tu impresión cuando viste que tantas personas estaban interesadas en un producto que tú habías creado y sobre todo, cómo ofreces ese producto, ¿no? Habíamos tenido un ciclo de charlas de creación de materiales para clases, ¿no? Y habíamos hablado también de todos los aspectos, no solamente en la enseñanza en línea, que hoy es en la que todos estamos, sino que también hablábamos de los materiales en físico y cómo venderlos y cómo hacer que eso que nosotros sabemos hacer pueda llegar a la gente. Entonces, ¿cómo fue tu impresión y cómo empezaste y empecemos a hablar entonces de la monetización
de tu sitio y cómo, como dices tú, hay una reproducción, YouTube te retribuye, ¿no? Entonces, empecemos a hablar sobre ese tema de la venta de contenidos y cuáles son los contenidos que ofreces. Bueno, ¿qué pasó? Yo tengo como varias etapas de, digamos, y espero que sigan muchas otras etapas y cada vez mejores por las que he pasado. La primera etapa, que fue como, yo la llamo como validación de la idea, porque fue crear realmente un servicio o un producto, llámese producto, contenido, que la gente quisiera consumir. Pero yo empecé creando contenido gratuito, ¿sí? Entonces dar el paso de lo gratuito a lo pago fue difícil, no te voy a mentir, pero también fue difícil porque yo no creía que la gente fuera a pagar. En el momento que me convencí de que la gente sí, mira, te lo voy a decir así, yo regalaba todo, todo el material, y todavía regalo mucho material, pero yo decía, como, ¿y yo cómo voy a cobrar por esto? No, $2 por un cuaderno muy caro, hasta que fui a Europa una vez. Y fui a Europa y el bus valía 4 euros. Yo dije, ¿me pueden pagar los 4 euros que pido más? O sea, no tengo por qué por debajear yo mis productos y mi trabajo cuando ni siquiera tengo ni idea de qué representa eso para la gente. Entonces, primero, esa fue como la primera parte importante y en el cambio de fase, entender que la gente sí está dispuesta a pagar, ¿sí? Y que aunque haya mucho contenido gratuito en Internet, pues también hay mucho contenido pago y siempre va a haber mercado para ambos. Entonces, primero, creerlo yo. Segundo, ¿cómo empecé yo monetizando? Ese ejercicio, ese cuaderno de ejercicios de Lola Le fue realmente lo primero que moneticé, digamos, que la gente me comprara, porque YouTube, pues al final la gente reproduce, pero la gente no te está pagando, tu cliente realmente es YouTube, ¿sí? No consigues clientes, consigues audiencia. En el caso de un producto descargable sí tienes que conseguir clientes y esto fue un aprendizaje total de todo. Primero, aprendizaje total de los pronombres Lola Le, ¿no? Porque uno cree que se la sabe hasta que empieza a ver ejercicios donde uno realmente no entiende por qué se pone uno o el otro. Entonces, un aprendizaje primero como del tema y de verdad que Yo estudié creo que mucho hasta que me sentí. esa es la preocupación de todos nosotros con 1 año, con 10 o con 15 años de experiencia, ¿no? El tema de los complementos. Claro, causa, y el tema de que el leísmo esté aceptado, entonces que luego tú pones el ejemplo y dices, pero no lo aprendas y bueno, todo eso, pero primero dominar el tema. Segundo, listo, quiero crear el contenido y quiero hacer los ejercicios, pero ¿en qué formato lo quiero hacer? Ah, ok, quiero hacer un ebook. Listo, ¿cómo se hacen ebooks? ¿Cómo se venden los ebooks? ¿Dónde los pongo? Entonces me di cuenta no he vuelto a hacer un ejercicio como ese en particular, pero por ejemplo me di cuenta de nuestro atraso en Colombia en temas digitales. Por ejemplo, yo decía, bueno, lo voy a poner en Google Docs, en Google Books, y ahí lo puedo vender. Colombia se puede comprar, tú no puedes vender, no sé en este momento, pero en ese año que lo hice, que fue en el 2017, tú podías comprar en Google Books, pero no podías vender en Google Books. Luego dije como, bueno, vamos a ponerlo como un PDF en el sitio web. Ok, ¿cómo proteges que la gente no suba después el material en otra página web y se descargue gratis? O sea, un montón de peros que me fui encontrando en el camino. Luego como encontré, les recomiendo, la Amazon tiene una línea que se llama KDP, que son los ebooks para Kindle que tú los puedes subir y tú le das una comisión a Amazon, se queda con una comisión y te ayudan te permiten vender ahí los ebooks, pero además los vendes para Kindle, entonces ellos evitan que la gente se los pueda compartir sin pagar, o sea, no es como que se descargue un PDF y se mande, sino es algo de verdad, tú puedes abrir con el usuario, Entonces, investigar sobre qué plataformas, ahí fue donde encontré el Amazon KDP, entonces cuando ya encontré el Amazon KDP, en qué formato reciben, entonces, bueno, no, lo creo de tal forma, sí, entonces ese aprendizaje de encontrar herramientas y aprender a usar las herramientas fue clave, y por ahí fue que empecé a monetizar. Entonces, como que esas dos cosas. Y ya después digo, quiero hacer esto y tengo que ver qué formato, siempre es pensar eso, en qué formato lo quiero hacer, en qué formato lo quiero vender, cuánto quiero vender, qué trabajo le tengo que hacer adicional. No, pues un trabajo enorme y hablamos Es un ahí de trabajo todas gigante. de las competencias de nosotros como profesores de español como lengua extranjera. No se limitan a lo que sucede dentro del aula de clase y el material que voy a destinar para mi clase, para este perfil específico, sino que ya que estamos hablando en este ciclo de autogestión y emprendimiento,
los aprendizajes y la curiosidad debe ser muchísimo más amplia, porque mira que tenemos que aprender, por ejemplo, eso que tú nos acabas de contar, ¿no? Entonces, hay mucho para que empecemos a investigar para poder empezar a monetizar y cada uno aprender, ¿no? Ahora sí, yo le doy la palabra a Y Gustavo. Ay, María, por favor. no, que te iba a decir que primero, para mí clave, entender que la gente sí va a pagar por productos y servicios, y segundo, dejar de pensar que nosotros solo vendemos de clases. De hecho, yo vivo de clases desde hace un año larguito, antes moneticé de otras formas, entonces no todos tenemos que ser ni youtubers, ni todos tenemos que ser profesores uno a uno, ni todos tenemos que ser creadores de contenido, simplemente buscar, ojalá en lo que más sepamos, en lo que nos sintamos más cómodos y en lo que tengamos las herramientas para monetizar. Entonces, pues, puede, por ejemplo, conozco emprendimientos de gente que no da una sola clase, no da una sola clase, son profesores, pero viven súper bien vendiendo material. Entonces, no sé, podemos, digamos que encontrar un espacio en el mercado que no esté dominado por otros competidores tan fuertes y que nosotros nos abramos camino por ahí. Es una de las fortalezas que tenemos nosotros como profesores de L, ¿no? La gran versatilidad de lo que podemos llegar a hacer y no simplemente, como le hemos hablado en charlas anteriores, y supongo que ahora en un rato Marco nos compartirá también cómo es eso de no solamente hacer clases, sino entender que lo que hacemos puede impactar de diferentes maneras, ¿no? Gustavo, la palabra para ti, por favor. Ujú. Joana, buenas tardes. María, muchísimo gusto, qué bueno conocerte. Felicitarte también. Qué pena que llamaban a Mac y resulta que es que cambié de Mac y no sabía que era yo. Bueno, no, de nuevo felicitarte, me parece genial tu trabajo y me encanta que estés aquí con nosotros. Yo creo que pues muchos de nosotros que nos conocemos ya desde hace años reconocemos el trabajo de personas como tú, que no son, por decirlo así, pues tan académicos, ¿cierto? Lo digo porque pues yo soy uno de los profesores, así como Joana, un tanto muy académicos del mundo de L. Pero mucho por aprender pues de personas como tú, maravilloso. Y te quería justamente hacer una pregunta en ese sentido. Te iba a hacer dos preguntas, pero creo que hace un rato ya habías hablado un poco de tus dificultades, si quieres de pronto añadir algo acerca de las dificultades que como profesora, pues de manera específica como profesora, no tanto pues como desde el asunto del negocio mismo, te has encontrado. Y la segunda pregunta, que espero sea más, más interesante, es ¿cómo ves tú justamente este gran negocio que es el negocio del español? ¿Cómo lo ves a futuro? Si te metiste en este asunto fue por algo, por ese amor, pues, que ya nos explicabas, pues, de lo latinoamericano, que no se te puede despegar y creo que a la gran mayoría de nosotros tampoco. Pero ¿cómo lo ves ahora que tú estás en ese bando, que estás eh, haciendo un aporte pues muy importante al negocio del español a futuro, en el corto, mediano, largo plazo? ¿Cómo lo ves y qué tendríamos que hacer desde el punto de vista tuyo y quizás desde otros puntos de vista que pudieras abordar? Mira, muchas gracias por tu pregunta, por tus preguntas. Primero te respondo la segunda. El español, o sea, el español como un activo económico es gigante y su potencial va a seguir creciendo. Se estima que para el 2060 Estados Unidos va a ser el segundo país del mundo con más hispanohablantes, entonces la comunidad española va a seguir creciendo, lo que va indiscutiblemente estar ligado con que gente de otros países que no sean hispanohablantes quiera aprender español. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar el aprendizaje, y en eso se lo podemos aprender. Aló, aló, ¿me escucharon? Perdona que yo te desactivé sin querer, perdóname. Tranquila, Disculpa. ¿desde dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? No, cuando estabas hablando del activo y de la cantidad de personas que en Estados Unidos hablan la lengua. Ok, entonces, entre más personas vayan hablando español, va a hacer que sea más interesante aprender español como segunda lengua. Entonces, eso va a hacer que el mercado crezca. Y nosotros, como promotores del aprendizaje del español, sí tenemos que aprenderle mucho a los franceses. Digamos que Español con María, sin que yo me diera cuenta, empezó como a sembrarse en mi cabeza cuando estudié en la Alianza Francesa. La Alianza Francesa muchas veces, no sé si está en todos los países del mundo, pero en Colombia está la Alianza Francesa y uno cree que la Alianza Francesa es un instituto de idiomas, y no, la Alianza Francesa es un promotor cultural.
y es un promotor cultural que entiende que parte de su cultura es el idioma. Entonces, nosotros, siendo tantos, podemos ayudar a seguir promoviendo el español como un producto cultural. Y eso hace que el interés crezca muchísimo y que además haya mercado para mucho tiempo, porque es que aprender un idioma te toma 2 años, pero consumirlo toda la vida. Entonces yo sí veo un potencial gigante en el mercado. Y la otra pregunta que me hiciste fue sobre desafíos como profesora. Muchos, por ejemplo, uno clave y que, digamos, ha sido un poco complejo no enfrentarlo, sino encontrar una forma constante de enfrentarlo, ¿no? Como ya en un modelo, y es atender a las diferencias o los desequilibrios de aprendizaje que tenemos o que tienen nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque habiendo tantas herramientas para el estudio autónomo, me encuentro con gente que tiene unas habilidades muy, muy avanzadas en distintos temas, pues son distintos campos, como por ejemplo la escucha y el vocabulario, pero tienen pésimas estructuras gramaticales o pésima producción escrita. Entonces, eh, y estoy segura de que, o por lo menos preguntándoles a ellos, me he dado cuenta de que eso se debe a que han estudiado solos y han fortalecido con distintas aplicaciones. Por ejemplo, Duolingo. Empezaron con Duolingo y ganaron un vocabulario gigante y tienen muy avanzado el vocabulario y de repente en otras habilidades no. Y cuando vamos a hacerles los exámenes tradicionales del marco común europeo, no es tan evidente esa diferencia. Entonces, cuando tratamos de encasillar a las personas en un nivel, pasa que se frustran porque las mandamos a un nivel muy bajito, porque las mandamos a donde esté más bajita su habilidad. O cuando las mandamos al de la más fuerte, se van a frustrar porque están muy débiles en otra. Entonces, ha sido difícil lograr cómo emparejar las habilidades de las personas. Acabo de ver que pusieron algo en el chat, pero no vi. De acuerdo con María, en parte, si bien los Estados Unidos registran un mayor número de hablantes, no será tanto como la población colombiana para mediados de siglo. Kim Potowski de la Universidad de Chicago, que lo explica súper. Mil gracias. No, hablas de algo muy interesante antes de darle la palabra a Marco Fierro, que nos acompaña hoy de Latinele, también un podcast muy importante del mundo del español como lengua extranjera. Y bueno, antes de continuar, pues yo quería recordarles a todas las personas que nos ven y que están hoy acá presentes que una razón de ser de nuestra red de cooperación académica es darnos también cuenta de eso que decía María hace un momento, ¿no? O sea, es tanto lo que podemos hacer y tantos los colegas que estamos empezando, que venimos desde hace algún tiempo, mucho tiempo trabajando, podemos también cooperar entre nosotros, cosa que hemos venido haciendo a través de esta red, porque algunos tenemos como habilidades diferentes, ¿no? En el caso de María, para ella es interesante el tema de la imagen, cómo se ve en cámara. Para otras personas el asunto de los podcasts, que como Marco, que va a hablar después de mí, es un buen ejemplo de cómo cada uno de nosotros, teniendo en cuenta eso que decías, María, las dificultades de nuestros estudiantes, los perfiles, esas necesidades que ellos tienen, todos somos capaces y tenemos habilidades muy específicas de cómo podemos ayudarlos y sobre todo hacer que nosotros como profesores, no solamente los profesores en Colombia, los profesores en América Latina, empecemos a tomar ese mercado de Estados Unidos que cada vez es más grande y más interesante, ¿no? Marco, por favor, sigue. Sí, muchas gracias, Joana, por darme la palabra y muchas gracias, María, gusto en conocerte. Comparto precisamente también tu análisis respecto al material que hay alrededor. Bueno, yo también comencé un podcast que se llama Latinele y lo comencé precisamente por algo similar en el sentido de que muchos estudiantes, cuando yo les enseñaba español, me pedían español latinoamericano y la verdad es que faltaba, y todavía pienso que hay mucho espacio para Latinoamérica, así que a todas las personas que están pensando en crear contenido, que ojalá se animen, porque Latinoamérica finalmente representa el 90% del mundo de habla hispana. En España 8 o 10%, entonces también somos más en ese sentido. Y también interesante las formas de monetizar. Yo te comento, no sé si la has visto, Amazon Affiliate Marketing, que también es una forma que funciona bastante bien. Así que si no la conocías, la comento.
Mi pregunta es básicamente, ¿cuáles son los principales motivos por los que normalmente llegan los estudiantes a ti? Me imagino que debe ser por razones diferentes que a veces por las que llegan a los profesores de España. Entonces quería como preguntarte cuáles son los motivos, cuáles son normalmente las razones que ellos te comentan que les interesa. Ujú. Bueno, mira, muchas gracias por tu pregunta, un placer conocerte. Y para responder a tu respuesta, he encontrado varios como grupos que podría denominar en común. El primero lo llamo reencuentro con las raíces. He tenido, no, digamos, no son muchísimos casos, pero son personas que han estado por lo menos 2 años súper conectadas con Español con María y son historias muy similares. Son personas que, en el caso de Estados Unidos, hijos de hispanohablantes que fueron educados como norteamericanos, porque sus papás creyendo o esperando que ellos se sintieran siempre cómodos en Estados Unidos, no les comentaron que eran hispanohablantes. Y resulta que ellos físicamente tampoco, o sea, ellos físicamente sí parecen hispanohablantes, pero no se sienten identificados porque no comparten el idioma, pero tampoco se sienten norteamericanos porque físicamente son diferentes a muchos. Entonces llegan a la adultez y deciden conectar con sus raíces, y estas personas de las que me estoy refiriendo lo hicieron porque nacieron sus hijos y ellos sí quieren darles a sus hijos su idioma. Entonces he encontrado así varios estudiantes y he encontrado otros que son latinoamericanos adoptados o que su familia se mudó a Europa y ellos están o reencontrándose con su familia de sangre, o van a volver a ver a, no sé, por ejemplo, la abuelita, y la abuelita sí no habla otro idioma, sino que ellos se fueron lejos. Entonces he encontrado como un tema muy fuerte de raíz en los motivos por los que llegan a mí, y pues son personas de origen latinoamericano. El otro tema son las personas que están enamoradas de Colombia. O sea, Colombia ha tenido un boom en el tema del turismo internacional, y he tenido estudiantes que aman Colombia y quieren seguir hablando con personas colombianas y no perder el idioma. Y digamos que yo creería que el último grupo que me llega a mí son las personas que estudian español por un examen o por un requerimiento. Realmente el resto de personas lo hacen por gusto, Interesante ese no por análisis. requisito. Interesante ese análisis porque a mí, por ejemplo, también me llegan estudiantes muchos que son a veces tercera generación de hijos de latinos, pero los padres nunca le hablaron español. Así que ese es como un área. Y también lo de los países, yo que soy de Chile, hay mucha gente que ha venido para acá y que quiere también conectarse. Así que sí, 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 es verdad todo Y eso. Marco, y de hecho es que el público potencial al que podemos llegar está creciendo cada vez más, y crece cada vez más sobre todo por el gusto, ¿no? Por la cultura. Y entonces siempre estamos hablando de cómo podemos incluir la cultura en la clase de L, pero creo que lo que deberíamos empezar es a, como decías tú, María, apropiarnos de esos conocimientos, ¿no? Para poder también compartirlos con nuestros estudiantes. Y los perfiles son muchos, ¿no? En este momento, María, y es mi siguiente pregunta, ¿cuáles son para ti los obstáculos más desafiantes de este emprendimiento que tú llevas hace ya más de 3 años? Bueno, desafiante que me asuste el tema tributario. En Colombia, sobre todo aquí para las personas que sean de Colombia, hay un dilema entre si lo que nosotros hacemos es una exportación de servicios o no lo es. Entonces, solo por ahí ya es un dilema, ¿no? Y siempre me tiene nerviosa al fin de año por esa situación. El tema tributario es bien complejo, y es bien complejo que nuestro sistema financiero se integre con el sistema financiero global. Entonces, eso es el reto como operativo más grande. Ahora, otro reto que tengo yo en este momento es darle la talla a mis estudiantes. Yo siento que necesito estudiar un montón porque hay gente que esta es su pasión, o sea, aprenden español porque aman español, y de repente ya te salen con unas preguntas que a ti ni siquiera se te ha pasado por la cabeza esa pregunta. Entonces, estar siempre estudiando y no creer ni que me las sé todas, ni que por hacer hablante nativa tengo todo perfecto. Entonces, darle la talla a ellos y que ir como un paso adelante de lo que se les pueda ocurrir y sorprenderlos con otra cosa que se me ocurrió a mí antes y explicárselas, es como un reto también difícil porque tienes que sumarle que estás dando clases todo el día y creando contenido y muchísimas cosas más. Entonces eso es bien complejo, ¿no? Eh, Otro tema complejo, el tiempo, es que
pues como les digo, cada quien decide hasta dónde lo quiere hacer y qué campo lo quiere hacer, pero a mí me gusta mucho la creación de contenido y la creación de contenido demanda muchísimo tiempo. Entonces, digamos, y de nada sirve que tú hagas un contenido hoy y dejes suelto o tu canal o tu podcast o tu Instagram 3 meses y vuelvas. No, tiene que ser algo constante, es algo con lo que te comprometes. Entonces, mantener como esa relación tóxica con mis productos digitales es un poco difícil. Y no, yo creería que eso es como lo más complejo. Lo otro puede ser difícil, pero como que poco a poco le he ido sacando el quite. Es para estos 3 temas con lo que todavía no tengo así una respuesta de cómo salir adelante. Bueno, pues eso, son esas mismas preocupaciones las que tenemos muchos profesores que nos dedicamos a la enseñanza de español de manera autónoma o también trabajando con escuelas, incluso fuera del país, ¿no? El asunto de qué tipo de servicio ofrecemos y cómo son los tributos al respecto, los impuestos que debemos pagar y todo, es todavía también para todos, ¿no? Una nebulosa y por eso desde Somos Profesores de Colombia quisimos abordar este tema de este ciclo de emprendimiento y autogestión, porque son muchos los temas que nos dices, ¿no? Ya hablábamos de marketing digital, tenemos que averiguar con un abogado sobre temas tributarios, un abogado también que nos ayude sobre los temas laborales. Pero María, hablando sobre estos aspectos legales, encontramos en tu página unos términos de contrato con los estudiantes, ¿no? Porque siempre como profesores estamos dando lo mejor de nosotros, formándonos, preparando materiales específicos para ellos, intentando hacer nuestro trabajo lo mejor posible, justamente para hacer un mercado válido a nivel global. Pero entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido ese tema de decirle a los estudiantes, bueno, esto no es, y lo hablábamos con muchos colegas que incluso están aquí, eh, esto no es como que vamos a inyectarlo, ¿no? No podemos darte la seguridad de que vas a aprender realmente la lengua si no das de tu parte. Cuéntanos un poco cómo estableciste tú esos compromisos del estudiante desde el punto de vista legal, para que pues al ofrecer nosotros un servicio, también el estudiante entienda que el trabajo también viene de su parte y no es simplemente tomarlo como un servicio en el que me van a dar todo y yo no voy a dar tanto, ¿no? ¿Cómo lo ves, cómo lo planteas y cómo lo reciben los estudiantes? Yo en eso he tenido mucha suerte por la naturaleza de los estudiantes que he recibido. Como te decía, son personas que aprenden español por gusto y no tanto por un examen. Porque digamos que creo que el mayor problema es para los que preparan, por ejemplo, para el DELE, curso de preparación del DLB2. ¿Qué pasa si la persona no lo pasa? O sea, ahí tienes exactamente una propuesta comercial. Cuando tú lo vendes, la gente te está comprando a aprobar el B2, no el curso. Entonces, eso, digamos que creo que desde eso pues te atrae el tipo de persona que está buscando una garantía. Entonces, desde saber tú cómo llamas a tu servicio, pues estás dando tu propuesta de valor. Entonces, digamos que por eso no he tenido como ese problema grave. Y al principio, ¿qué me pasa? Obviamente hay gente, y me he dado con gente que aprende así, y gente que no aprende y vuelve y repite, y la persona puede tener toda la voluntad del mundo de aprender y puede dejarle una tarea y la va a hacer mal, pero la va a hacer. ¿Qué he entendido? Que he entendido que yo tampoco soy la profesora para todos, ¿sí? He entendido que así como una persona calza cierta cosa, pues otra persona calza otro y tengo que entender que no tienen por qué casarse conmigo como profesora, ni ellos tienen que casarse, sí, para nada. Entonces, yo siempre les digo a las personas que exploren con quién se sientan cómodos y que hagan las cosas que sienten cómodos. ¿Qué hago? Y se los recomiendo a todos, siempre que empiecen con un estudiante, sobre todo una relación que va a ser a mediano o largo plazo, porque hay gente que vende una sola clase y ya, pero cuando te compran un paquete de clases o te compran un curso, me parece súper importante llevar un registro de la primera clase en video y en examen. Para que la gente a veces cree que no ha aprendido, pero de repente se da cuenta que hablaba con un acento súper cargado al principio. Puede que no haya aprendido mucha gramática, puede que tenga las mismas palabras, pero quitarle un acento cargado que era dificilísimo de entender, eso es un avance gigante. Entonces,
no todo el mundo va a avanzar en las mismas habilidades, pero sí va a avanzar. Entonces, demostrarles ese avance también me parece súper importante. Zoom permite grabar las clases, se le puede enviar la clase al estudiante, entonces por ese lado tener un examen de nivel, tener un diagnóstico documentado para realmente, digamos, no pienso que uno no puede mejorar de lo que no es consciente que está mal, entonces ayudarle al estudiante a reconocer sus falencias y que nosotros como profesores estemos muy atentos a verlas también me parece clave. Entonces, muchas veces yo me dedico más a diseñar material que me ayude a descubrir cómo está la persona, o sea, descubrir lo que no sabe, porque es que los exámenes normalmente nos muestran lo que sabe, pero es que yo necesito descubrir lo que no sabe, eso es lo que le voy a enseñar. Entonces, para mí el reto ha sido crear ese material, esas herramientas que me permitan descubrir lo que no sabe para poderle atender, más que evaluar lo que sabe. Y se trata de un servicio personalizado, ¿no? Y que va muy acorde con lo que hemos venido hablando a lo largo de estas charlas y de tantos encuentros que hemos tenido, que es primero aprender cómo nuestros estudiantes aprenden, ¿no? Descubrir de la mano de ellos cómo es que ellos realmente adquieren un conocimiento de manera significativa y darles lo que ellos necesitan de la forma que necesitan. Me llama mucho la atención lo que dices sobre probar, ¿no? Pasa con muchos estudiantes que encuentran su profesor ideal y otros que pasan y pasan y pasan por escuelas y pasan por profesores privados y pasan por métodos en internet y todavía no encuentran lo suyo. Entonces, eso también es un llamado para decir, como lo hablábamos con Gustavo hace, yo creo que ya 6 años, que el negocio del español como lengua extranjera y nuestro trabajo, nuestra labor, pues está para largo, ¿no? Necesitamos quizás más cohesión entre nosotros, conocernos más y empezar a laborar entre nosotros y ayudarnos en lo que podemos tener como debilidades y también fortalezas, ¿no? Quiero recordarles que si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Yo quiero contarles que el canal de María tiene 74.400 suscriptores, ¿no? Ya decía antes que impactas a más de 100.000 personas. Hablando contigo, María, me decías, bueno, es que ya mi tiempo no es mi tiempo, sino que mi tiempo es el tiempo de los estudiantes. ¿Cómo manejas el tiempo, no? Porque al impactar tanta gente y estar trabajando como profesora, pues uno solamente tiene un día, pero también tiene vida y también tiene intereses y también tal vez está estudiando y a veces tiene familia, ¿no? ¿Cómo es el manejo de tu tiempo en Uy, cuanto al trabajo como profesor? bueno, te voy a contar algo muy personal y es, en el momento, digamos, pasé unos periodos donde no tenía ningún estudiante, ¿no? Y en la pandemia empecé a tener muchísimos y decía, yo tengo que aprovechar, o sea, como yo le pedí al universo esto, ¿cómo lo va a dar? Y ya llegué a un punto donde yo solo dormía 7 horas, me despertaba a dar clase, ni siquiera almorzaba, o sea, ya era algo donde sí, en ese momento sentía que lo tenía que aprovechar, pero hoy en día me siento y digo, no, porque honestamente me dio COVID, estaba encerrada, solo di esto y yo dije, voy a terminar fastidiándome de algo que amo, ¿sí? Y yo, digamos que paso por unas etapas de desconexión porque me agobio y pues la idea es que uno nunca se agobie. Entonces ya últimamente lo que decidí es no trabajo ni sábados ni domingos, a menos de que sea algo especial. Por lo menos ese tiempo lo estoy teniendo para mí. Entre semana de 7 a 9 de la noche trabajo, pero ni sábado ni domingo me lo tocan. Así venga el príncipe de donde sea y me pida que le dé una clase, no, porque es que yo no puedo ofrecer un buen producto cuando el servicio lo doy yo y yo no estoy bien. Entonces, eso por ese lado. En cuanto a creación de contenidos, el contenido audiovisual quita mucho, mucho tiempo. Entonces, yo lo que he tratado de hacer es bloquear, por ejemplo, la tarde del miércoles de la tal semana y planeo en una jornada de grabación grabar por lo menos 4 videos. Entonces, así optimizo tiempo. Es una sola arreglada, una sola puesta en escena, una sola practicada de guión, lo que sea. Entonces, optimizar así. Y lo mismo con Instagram. Mi Instagram también paso por periodos donde no me da el tiempo y me agobio y paso mucho tiempo sin publicar, pero intento por lo menos sentarme una vez a la semana y sacar el contenido de la siguiente semana, no estar todos los días pensando, hoy qué voy a publicar, hoy qué voy a publicar, hoy será que publico, no.
Entonces, optimizar. En cuanto al marketing digital, te puedo decir varias herramientas que me ayudan a optimizar el tiempo. Entre esas, por ejemplo, no sé si quieren que les escriba aquí. Sí, por favor, muy útil. Storrito me ayuda a subir archivos para las historias de Instagram y dejarlas programadas. Entonces, Storrito para eso. Facebook tiene el Creator Studio, que permite también dejar programadas publicaciones para Facebook y para Instagram. En diseño utilizo Canva, que es súper rápido para crear herramientas de trabajo. Me preguntan, ¿tienes un equipo de trabajo? No, en este momento trabajo yo sola. El mes pasado contraté a alguien para editar videos, porque ya no estaba pudiendo editar videos y tenía la opción de contratar a una agencia o contratar a alguien. Contraté a la persona, llevo apenas 20 y pico de días trabajando con esa persona. Me ha ido bien, pero pues todavía no puedo considerarlo equipo, sino puedo considerarlo proveedor, ¿sí? Porque equipo es cuando ya sabes cómo las responsabilidades se reparten. A ver, les cuento que otra herramienta me ayuda muchísimo a optimizar el tiempo. Ok, utilizo Zapier y con esa integro Zoom y mi calendario de Google, donde yo ya no tengo que ver, porque es que a veces hay tareas bobas que una tarea no me quita tiempo, pero si la tengo que repetir todos los días es un hueso. Entonces, tipo ver, ay, me agendaron en Zoom, ahora tengo que ir a Google a cuadrar, luego tengo que volver a mi sitio web y poner el horario bloqueado, ya eso es un hueso. Entonces con Zapier integro que cuando me toman una clase, de una vez se crea la reunión en Zoom y bloquee mi espacio en Google Calendar. Entonces eso por ahí me parece súper bueno. ¿Qué otra me optimiza el tiempo? En este momento no recuerdo más, pero No, esas. pero mira qué interesante porque justamente hablaste de algo que veníamos charlando en una primera charla que tuvimos, creo que fue en mayo, cuando recién había comenzado la pandemia, con todos nuestros colegas, muchos que hoy nos acompañan y otros que pudieron participar, donde hablábamos de cuáles eran la situación, digamos, la perspectiva frente a pandemia y la situación que íbamos a vivir, porque pues todos en la casa era un poco preocupante, ¿no? Y el hecho de que no llegaran estudiantes extranjeros a Colombia para aquellos que trabajamos en situación de inmersión, pero como decías tú y nos lo comentaba también Yamile, de que tiene una iniciativa que se llama Español a la Maison, que atiende a estudiantes en Francia. Las clases en pandemia empezaron a dispararse y la gente empezó a darse cuenta que podía utilizar el tiempo de manera diferente, y ese susto que al principio tuvimos en nuestro trabajo se convirtió en expectativa de que podíamos trabajar si conocíamos las herramientas digitales que nos lo permitían. Otra de las competencias que debemos tener como profesores de L, ¿no? No solamente conocer el mercado, tener una competencia lingüística clara, competencias pedagógicas, sino también estas competencias digitales para poder hacer clases de manera más eficiente, aunque estemos en clase y sobre todo en situación tan difícil de pandemia donde muchas personas han estado enfermas. María, lamento que hayas estado enferma, como muchas personas que también nos hemos enfermado, pero hemos salido adelante por fortuna, porque es una situación muy difícil y sobre todo en clase, y lo hablábamos. A propósito de eso, invitarlos a todos a que revisen en nuestro canal de YouTube, donde tenemos la charla de perspectivas de pandemia en mayo, y en abril, mucho antes, tuvimos la fortuna de tener a nuestra colega Jennifer Niño, que nos compartió cantidades de herramientas digitales y nos explicó cómo podíamos trabajar con ellas. Dicen en el chat, te admiro mucho, María. Alguna vez me surgió la idea de crear mi canal de YouTube, pero me daba vergüenza y miedo al acecho, así que un abrazo. Y por favor, si puedes incluir tus redes sociales, dice Cielo, en las redes también. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera seguir con otra pregunta, María, acerca de las satisfacciones que te da ese trabajo, que ya nos comentaste, es un trabajo solitario, ¿no? Un trabajo que, como muchos aquí, estamos frente al computador y estamos haciendo materiales, haciendo clases, entrando de una clase a otra, terminando, comiendo al lado del computador y dando lo mejor que podemos dar para hacer que este trabajo
tenga sentido y nuestros estudiantes estén contentos con lo que ofrecemos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en estos años de trabajo con tu emprendimiento, María? Uy, muchas, 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 muchas. Digamos, he vivido muchas satisfacciones desde mis estudiantes y he vivido muchas satisfacciones conmigo. La primera es entender que, pues al compartir el español y enseñar español, yo les estoy enseñando o estoy haciendo parte de su vida en español. Y está comprobado que es que hasta nuestra personalidad se modifica cuando hablamos otro idioma. Entonces, digamos que yo estoy ayudando o haciendo parte de esa experiencia de ellos de vida en otro idioma. Y uno de mis estudiantes que les conté que aprendí español por sus raíces y bla, 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 me compartió una vez un mensaje que le hizo a su mamá biológica cuando pudo hablar español. Y él le escribió, y ver que le respondieran y toda esa felicidad y que pues nosotros habíamos trabajado y le aprendió español era para eso, para mí fue espectacular. Entonces entender que estamos impactando vidas porque pues el lenguaje se parte de las vidas de las personas, eso fue increíble. Eh, Otra vez, no sé, cuando viajo y me reconocen y a la gente le da alegría verme y me dice, oye, tus videos me ayudaron, tus videos tal cosa, o no sé, diferentes cosas y ver como el impacto real de lo que uno hace, porque sí, yo hago videos, pero es que yo no sé si ese video hizo que la persona aprendiera a conquistar y consiguiera el amor de su vida, o sea, no tengo ni idea de cómo eso impacta su vida, entonces darme cuenta en la vida real y que me lo digan, me parece espectacular. Por ejemplo, tengo la historia de una chica de Rusia que se llama María y que cumple años el mismo día que yo, Justo que te iba a ella entró, preguntar por ella, sí, ay, cuéntanos esa ella es divina. experiencia. Mira, ella, cuando empecé español con María, la conocí en ese primer mes. Yo creé un grupo de WhatsApp, ella entró al grupo de WhatsApp. Es una persona increíble. En el principio, en el grupo de WhatsApp era un grupo chiquito, participamos todos los días. Bueno, María se enamoró tanto del español como lengua extranjera que ya no es estudiante de español, es profesora de español en Rusia. Qué bonita esa experiencia. Sí, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que el impacto que llevamos en nuestros estudiantes lleva también, como en Spider-Man, una gran responsabilidad, ¿no? Y eso lo sabemos todos que hemos tenido experiencias con 1, con 10, con 20 o con 70,000 personas como tú, María. Uno de la motivación de tenerte aquí hoy es eso, motivar a otros colegas, motivarnos entre todos a que hay cosas que podemos hacer y que las podemos hacer de tantas maneras desde nuestro conocimiento que, bueno, es tan interesante. Bueno, quisiera compartir la pregunta que te hace Andrea. Dice, em, perdón, se me subió. Después de la pandemia, ¿no está saturado el mercado? Pregunta ella, sabiendo que muchos emprendedores han surgido en el último año, ¿o es cuestión de seguir buscando el tiesto para la arepa? Pregunta Andrea, María. Tiesto para la arepa, no está saturado. De repente está saturado si te metes a Italki, ¿sí? Pero es que muy, muy poca gente sabe también de Italki, entonces es encontrar a la gente que no ha llegado ahí. Y acabo de ver otra pregunta sobre formación. Bueno, yo soy periodista de formación. En periodismo estudiamos mucho el idioma, pero sobre todo estudiamos el lenguaje como herramienta comunicativa. Entonces tengo como esa formación en comunicación específicamente. Y en cuanto a formación gramatical del español, mi formación nació estudiando otros idiomas. Ahí fue donde me di cuenta como muchas cosas del español. Después ya cuando empecé español con María hice unos cursos ahora se me olvidó cómo es que se dice. Bueno, ay, se me olvidó la palabra que quiero buscar, se me voló. Bueno, de didácticas para enseñar, e hice unos cursos con Edinumen y con otras editoriales de libros de formación en español, y con ellos me formé en temas de profesor de L. Y pues pienso seguir haciéndolo, ¿no? Ya vi otro curso que quiero hacer, entonces, De acuerdo, y eso es, yo eso creo es que algo muy los que interesante. más ganan son los que venden cursos del profe. Pues eso lo hemos visto y algunos de los que estamos acá somos formadores de profesores, y hemos visto también cómo viene esa pregunta que nos decía hace un momento Shirley, ¿no? Sobre el tema de la formación y comprender la gramática para poderla compartir con los estudiantes. Yo creo que estaremos de acuerdo con María, pero con muchos
nunca terminamos de formarnos, ¿no? Cuando empezamos esta conversación con María hace unas semanas, decíamos, bueno, es que nunca paramos de formarnos. Mal haríamos en creer que lo sabemos todos si viene otro estudiante y nos ofrece un reto muy interesante que nos lleva a decirnos, esto nunca me lo había preguntado, no había mirado eso desde ese punto de vista. Y yo siempre digo, y lo he repetido en estas charlas una y otra vez, y en las charlas que damos en formaciones, cada uno tiene su propio camino, ¿no? Es solamente como cuál es el camino que cada uno va a recorrer. Algunos desde la academia, en universidades, en instituciones, o de manera independiente, como muchos que comenzábamos dando clases en cafés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la participación ha sido un éxito de todos. Habíamos hablado con María solamente una horita. Yo espero que la experiencia que María nos ha compartido nos permita a todos darnos cuenta que debemos seguir adelante y que podemos ser tan exitosos y encontrar tantos estudiantes como ella, y seguro que vamos a salir de esta charla con mucha energía. María, de verdad, yo pues quisiera agradecerte tu tiempo y bueno, ya haces parte de nuestra red, somos profesores L Colombia, igual que todos los que están acá, como siempre digo, es gracias a ustedes que esta red existe, y ojalá que sigamos compartiendo experiencias. Dice Marco: María, muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos, y a todos en Somos Profesores L Colombia. Entonces, bueno, con eso nos despedimos, María. No sé si quieres cerrar con algo, y a invitarlos a todos a que nos sigan en las redes, que revisen lo que María ha hecho, porque los videos de ella son muy interesantes y nos enseñan, todos aprendemos de todos, y eso es lo más lindo de esta red, María. Bueno, yo primero te quiero dar las gracias a ti por haberme buscado, haberme hablado, haberme invitado, porque me fascinó. Qué chévere saber que esto está aquí tan organizado, con tantos temas diferentes que organizas. Segundo, les voy a dejar mi correo electrónico. Si quieren compartirme algo, que hablemos después, lo que sea, aquí les voy a dejar mi correo electrónico, maria@españolconmaria. En Instagram me encuentran como Español con María. No les voy a mentir, me demoro en contestar, pero contesten. Sí, me consta, María siempre contesta. Y todos, yo como le decía, no esto es un tema del tiempo. No, los que somos profesores y andamos en el día a día, sabemos que todo está en lista de espera, pero llega. Y de verdad, gracias. Gracias, y a todos ustedes que estuvieron que con nosotros. podamos unirnos. Gracias. Sí, sí, de verdad que sí. Es una experiencia muy interesante. Gracias a todos, Sandra, gracias a ustedes. Y por favor, no olviden que pueden escribirnos, somos profesores @gmail, si tienen ideas, si quieren hablar de otros temas, si creen que pueden apoyar en algo más. Bienvenidos todos, y a ustedes gracias, y hasta pronto. Chao. Gracias.